capítulo número 2 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer del capítulo número 2, versículo 23 en adelante, hermanos y hermanas. Una vez más, bienvenidos todos los que están sintonizando y los que nos van a estar sintonizando. Capítulo 2, versículo 23 de San Marcos dice de la manera siguiente: la bendita palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana. Hemos leído una porción, hermano, que nos habla de las tantas controversias, de los tantos confrontamientos que nuestro Señor Jesucristo tuvo con los religiosos del pueblo de Israel. Y interesante, hermano, porque pareciera ser que nuestro Señor Jesucristo, pareciera ser que Él, a propósito o para molestarlos a ellos, hacía milagros y sanidades en sábado, el día de reposo. Sin embargo, no es así. El Señor nunca hizo nada para dañar a nadie, sino que siempre nos muestra la palabra de Dios que lo que Él vino a hacer es la obra que el Padre le encomendó. A eso vino el Señor. Y todas sus enseñanzas, no solamente, bueno, sabemos que, hermano, las que están escritas son las que podemos nosotros accesar. Pero San Juan lo dice en su evangelio, que hizo, dice el Señor, muchas cosas, maravillas, milagros, que no se escribieron. Que si se escribieran, San Juan lo dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero estas cosas, dice, se escribieron para que, creyendo en Él, tengáis vida eterna, para que creáis en Él. Entonces, hermano, el Señor no hacía nada para dañar a nadie. Los que se molestaban, hermano, hermana, eran aquellos líderes religiosos que, por supuesto, el mismo Señor se los dijo que ellos no eran hijos de Dios. Aunque fuesen descendientes de Abraham, aunque fuesen descendientes, hermano, de David, de quien ellos quisieran alegar que eran hijos. El Señor les decía: no, ustedes no son hijos de Dios, su papá se llama Diablo. Porque hicieron, hermano, de esa relación que Dios quería tener con ellos, de Dios a pueblo, de pueblo a Dios, hermano, hicieron, hermano, una religión. Hicieron, hermano, una relación falsa, hipócrita. Porque, como el Señor se los dice, ellos llegaron a pensar
que con solamente guardar los mandamientos, los preceptos, las fiestas, las ceremonias, las lunas nuevas, los lavamientos, ellos pensaron que ya iban a tener agradado a Dios. Por eso, hermano, Dios tuvo que mandarles profetas, jueces, a los cuales igualmente rechazaron tajantemente. Les puso reyes, igualmente, hermano, no solamente, hermano, el pueblo, sino los reyes mismos, la mayoría de ellos, hermano, le dieron la espalda a Dios. Y como le digo, hicieron de lo que debió haber sido una relación, hermano, muy, hermano, especial con Dios. Porque eso es lo que Dios dijo: ustedes serán mi pueblo especial. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. De esa relación especial que Dios quiso hacer con ellos, ellos hicieron una religión. Algo, hermano, donde solo se llena la cuota religiosa y entonces ya ellos pensaban que Dios estaba contento con ellos. Pero no es así. Entonces, por eso es que, hermano, aparece nuestro Señor Jesucristo, ya que todos los hombres de Dios que Él mandó fueron rechazados. Entonces, en una de sus enseñanzas, el Señor lo dijo, en una de sus parábolas, que viendo que todos los siervos que aquel Señor había mandado, el padre de familia, el dueño de aquella tierra, dijo: voy a mandar a mi hijo. Tal vez viendo a mi hijo tienen respeto de él y entonces me honran. No. Cuando le vieron, dijeron: este es el hijo, el heredero. Matémosle y así la heredad toda será nuestra. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios del corazón de los líderes judíos y de la mayoría del pueblo de Israel, hermano? Que lo que ellos querían era gobernarse a sí mismos. Ellos no querían, ni quisieron, ni por ahora quieren que Dios los gobierne. Ellos quieren gobernarse a sí mismos. Entonces, hermano, la discusión, hermano, o las discusiones muchas que hubieron con respecto al día de reposo, que era sábado, hermano, fueron muchas. Y como para ellos, como le digo, hermano, era guardar los preceptos, aunque su corazón estuviera lejos de Dios. Eso era lo importante para ellos, guardar los preceptos. Entonces, hermano, acontece que, hermano, el hombre solo mira, hermano, las formalidades de los mandamientos y no ve, hermano, el deseo de Dios, hermano, espiritual, hermano, del mandamiento. Y por eso Dios, hermano, se los dice, bueno, se los dijo a través de casi todos los profetas. Pero uno de ellos fue Oseas. El profeta Oseas, hermano, Dios le habla y le dice que le hable al pueblo de Israel porque tal cual Adán han transgredido mis mandamientos. Dice. O sea, se va desde Adán. Menciona a Adán, dice, tal cual Adán se han apartado de mis mandamientos. Entonces viene Dios y le dice a través del profeta Oseas, capítulo 6 del profeta Oseas, le dice que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificios. Que lo que Dios quiere es conocimiento de Dios y no holocaustos. Fíjense, esa era la esencia de la ley. Aplicar misericordia. Pero ¿qué hizo la ley, hermano? Los endureció más. Los endureció más. Y comenzaron ellos a creer que porque ellos eran, hermano, los que tenían la ley, los que la administraban, los que ministraban, hermano, los que estaban como
líderes del pueblo, hermano, ellos pensaron que la ley de Dios la podían, hermano, tergiversar a su manera. A su manera. Entonces, para ello, hermano, el verdadero sentido del sábado, hermano, era que no se tenía que hacer nada. Para ellos. Ese era el verdadero sentido para ellos. Para Dios, el verdadero sentido, hermano, era que no importaba el día. No importaba el día. Que lo que Dios quiere es que su pueblo todos los días haga el bien. No importa el día. Que todos los días hagamos el bien. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Él se proclama el Señor del sábado. El Señor del sábado. Y por eso lo digo, miren, ustedes no han entendido el espíritu de la ley. El espíritu de la palabra. No lo han entendido. Porque el sábado, o el hombre les dijo, no fue hecho por causa del sábado. No fue que el hombre fue creado para que el sábado se enseñoreara del hombre. Es lo contrario. Dios dio el sábado para que el hombre se sirviera del sábado. Ese era el propósito. Claro que Dios quiere que el hombre descanse, porque, hermano, también hay gente que se va al extremo, ¿verdad? Hay gente, bueno, si Dios dice de que todos los días tenemos que hacer bien, que no importa el día, entonces trabajar es bien, porque trabajar es llevar dinero a la casa, entonces yo por eso trabajo 7 días a la semana. Tampoco eso, ¿verdad? Porque en realidad, hermano, el cuerpo no está preparado para, hermano, trabajar sin descanso, sino que, hermano, lo que Dios quería es que el hombre se beneficiara del sábado reposando, descansando. Pero que habían ciertas cosas, como la misericordia, como la necesidad del prójimo, que no importaba, repito, hermano, no importaba el día. Lo que importa es que, hermano, si nuestro prójimo, si una persona tiene necesidad, es más, Dios permitía que aún a los animales se les hiciera misericordia. Hasta eso Dios permitía, porque era misericordia. Porque el Señor Jesús lo que quería dar a entender era que Él era el dueño del sábado. Y que Él se lo dio al hombre para que el hombre se valiera, se beneficiara del sábado. Pero que si el sábado había alguien que necesitaba de un favor, de una misericordia, había que hacer misericordia. A eso es a lo que se refirió Oseas cuando les dijo, Dios dice que aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios quiero y no holocaustos. Porque ellos pensaron eso, que si estaban cumpliendo la ley, Dios estaba satisfecho con ellos, pero su corazón estaba lejos con ellos. A través del profeta Isaías Él se los dice, de labios me honran, pero su corazón está lejísimo de mí. Se los dijo. Entonces, fíjense la porción que hemos leído. ¿Qué nos dice? Dice, aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Día de reposo, sábado. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Fíjense. Eran 12 hombres que tenían hambre. Tenían hambre. Y al tener hambre, comenzaron a arrancar espigas para comérselas. Entonces los fariseos, fíjense cómo es la religión. Porque esa es la religión. Cuando el hombre, hermano, pierde la esencia
del sentido espiritual de la palabra, es cuando se vuelve un religioso. Y es cuando dice, no, dice, yo soy muy apegado a la palabra. Y la palabra dice eso. Y si la palabra lo dice, hay que hacerlo. Entonces, para ellos, que los discípulos, que se hubieran muerto, también no se hubieran muerto de hambre. Pero imagínense, no hubieran comido solamente porque un grupo de religiosos que decían ser hijos de Dios, que decían ser maestros de la palabra, entendían que el sábado cortante y tajantemente no se podía comer, hacer una obra. Es que como la ley decía, ¿verdad?, que no tenían que cocinar nada, que lo que tenían que comer el sábado tenían que prepararlo el viernes. Entonces mira la respuesta del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Fíjese, oiga, ¿qué tal? Porque ellos decían conocer la palabra. ¿Será que no conocían ese pasaje de Primera de Samuel? ¿Será que no lo conocían? ¿O será que sí lo conocían, pero no querían reconocer que al que él llamaban padre, David, había quebrantado la ley? Y sin embargo, Dios no los mató. Porque miren, lo que tocaban los sacerdotes, lo que ellos tocaban, ministraban y administraban, que son dos conceptos diferentes. En el caso de lo que ellos ministraban, las ofrendas, los sacrificios, todo lo que sobraba de los sacrificios y ciertas partes del cuerpo del animal sacrificado, hermano, al ser cocinadas esas carnes, le pertenecían al sacerdote y a su familia. Nadie más podía comer. Si el sacerdote, su familia no terminaban de comérselos, eso iba a la basura, pero nadie más podía comerlas, porque si no, el Señor los mataba. Pero viene el Señor, oye qué lindo, y le dice, ¿no han leído ustedes? ¿No han leído cómo David, teniendo hambre, él y los que con él estaban, entró en la casa de Dios, versículo 26, siendo Abiatar como sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Entonces lo que sucede es esto. Saúl ya andaba persiguiendo al rey, a David. Ya David había dejado de ser rey, porque Saúl, hermano, lo andaba persiguiendo. Bueno, David no era rey todavía, Saúl lo andaba persiguiendo. Entonces, hermano, huyendo de Saúl, llega a esta ciudad donde estaba, hermano, la casa de Dios. Y llega al lugar de reunión, al tabernáculo de reunión. Y ahí va, habla con el sacerdote y le dice, mira, el rey me mandó a una empresa, un encargo, pero era urgente. Salimos a la carrera, no pudimos traer nada de comer, entonces queremos ver si hay algo de comer aquí. El sacerdote le dice, mira, no es lícito, pero si los muchachos se han guardado de tocar mujer, si sus vasos están limpios, pueden comer, le dijo. Sí, le dijo David, salimos tan rápido y 2 o 3 días atrás, seguro es que nuestros vasos están bien limpios, le dijo. Y entonces dice, le dio de comer de los panes consagrados, porque cada día había que poner panes, 12 panes, uno por cada tribu. No se compraba más o menos así. Pero el punto es de que, hermano, esos panes se quitaban, porque se ponían, hermano, en el propiciatorio, y allí se quitaban y se ponían nuevos. Los panes de la proposición, en la mesa de los panes de la proposición. Se ponía, entonces ya el sacerdote se los comía, los que quitaban, y ponían nuevos para Dios. Pero en esa ocasión, fíjate, lo que era consagrado para Dios, dice el Señor, no han leído que lo que era, eso le está diciendo, que lo que era consagrado para Dios,
que quien no fuera sacerdote, David no era de la tribu de Leví, que quien no fuera sacerdote no podía comer porque moría. Y comieron y se murieron. No se murieron. ¿Qué les quiso decir con eso? Dios avaló. Eso es lo que Dios quería del sacerdote. Que hiciera misericordia. Eso era lo que Dios quería. Que entendieran. Que lo que Dios quería era que hicieran misericordia. Le dice, también, versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ve, hermano, haciendo el Señor Hijo de Hombre, hermano, dice que el hombre es el Señor del día de reposo. O sea, porque Dios dio el sábado para que el hombre se enseñoreara del sábado. Para eso. Fíjese qué lindo. Entonces es importante eso, hermano. Para que entendamos, ¿verdad? Ya lo aclaré, hermano. Que aunque Dios quiere que hagamos el bien todos los días, los 7 días, no quiere decir que por eso vamos a abusar y no vamos a descansar un tan solo día. Eso no está bien también, porque no es bueno para la salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el religioso? Que el religioso se vuelve, hermano, inmisericordia. Se vuelve un hombre sin misericordia. Que no le importa si la gente sufre. Que no le importa si la gente no agarra bendición. Y mire, hermano, hay gente cristiana. Hay gente cristiana que dice, no, yo tengo una relación con Dios. Hoy ya no soy religioso. Antes yo era religioso. Iba a tal o cual religión. Adoraba aquí esto y lo otro. Pero hoy no, ahora tengo una relación con Dios. Pero fíjese, hermano, que aún cristianos, muchos cristianos, al descuidarnos, hermanos, de interpretar el sentido verdadero de la palabra, nos volvemos religiosos. Nos volvemos religiosos. Y no nos importa si la gente no se salva con tal que la palabra de Dios se cumpla. Y no nos importa que Dios quede mal con tal que nosotros como religiosos o como cristianos quedemos bien. Entonces fíjense que hay gente religiosa, hermano, gente religiosa, que quieren, hermano, ¿qué le puedo decir? No lo hacen lo hacen con buen deseo, con buena intención, aunque otros lo hacen con mala intención, pero unos con buena intención, pero por desconocer, repito, el espíritu de la palabra de Dios, erran. Y queremos imponerle cargas a la gente que ni nosotros podemos llevar. Ni nosotros podemos. Eso eran los fariseos. El Señor se los decía, ustedes son unos hipócritas. Porque ustedes ponen cargas sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Que son unos hipócritas ustedes. Entonces, ve, hermano, de que por eso es que se enojaban con el Señor. Porque el Señor, hermano, no les aceptó, hermano, como ellos interpretaban, que la interpretaban mal, la palabra de Dios. Entonces, ve, mire, aquí siguiente, en el capítulo 3, mire, oiga lo que dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Fíjese, o sea, acusarlo de que estaba algo malo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio.
Y les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice, callaban. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oiga, oiga. Fíjese lo que se enojaron porque le restauró la mano seca a un hombre. Se enojaron, por eso les hizo la pregunta. Porque mire, nadie contestó. ¿Por qué? Porque, claro, ellos no podían decir que el sábado el Dios lo había dado para hacer lo malo, porque no era así. Pero tampoco podían decir que era para hacer lo bueno, porque entonces, él iba a decir, entonces puedo sanar la mano a este hombre. Por eso dice, no dijeron nada. Por eso es que el Señor se enojó. Porque tenían tan duro el corazón que por no querer dar su brazo a torcer, se quedaban callados con su religión. Y en lugar de reconocer, este hombre es profeta, porque nadie ha hecho las cosas que él hace. No. En lugar de eso dijeron, a este hay que matarlo. Eso decían, hace muchas señales. Toda la gente, todo el pueblo se va tras ellos. Si toda la gente les sigue, vendrán los romanos y van a destruir este templo. Vamos a quedar sin el negocio. Porque era negocio, hermano. Mire, si era una mafia la que había ahí en el templo, hermano. Era una mafia tremenda que había ahí, hermano. Ya no eran hombres de Dios, sacerdotes de Dios. Era una mafia. Mire, tan mafiosos eran que habían hecho una moneda exclusiva para usarla dentro del templo. Solo ahí se podía usar esa moneda. Por eso, ¿se acuerda cuando habla el Señor de los cambistas? Se refiere a ellos. Porque el cabecilla de ellos era el sumo sacerdote. Que el negocio era ese. Hagamos una moneda santa para que todo el que traiga moneda extranjera, moneda sucia, moneda pagana, dinero sucio, aquí lo cambien por dinero santificado. Y por supuesto el cambio era, hermano, al no sé cuánto por uno. Los animales, hermano. ¿Por qué cree que hay mucha gente que no entiende esa porción? Pero ¿por qué cree que el Señor echó fuera a los que vendían, a los cambistas y a los que vendían las ovejas? ¿Por qué cree que los echó? Porque eran tan mafiosos que cuando la gente, hermano, llevaba sus ofrendas, sus ovejitas, sus cabritos, sus bueyes, hermano, los habían criado, hermano, sin tacha, sin mancha, porque eso es lo que decía la ley. El animal tiene que ser sin tacha, sin mancha. Pero entonces habían creado una red, hermano, de mafia, que solamente los que eran, hermano, declarados limpios por el sumo sacerdote, eran aceptados. ¿Y a dónde se encontraban? Ahí en el templo. Ahí estaban los que vendían palomas y bueyes y ovejas y todo. Entonces decía, esa vaca que usted trae no le agrada a Dios, está defectuosa. ¿Cómo? Mire, no tiene defecto, está defectuosa. El sumo sacerdote no la va a aceptar. ¿Y qué hago? Véndala, se la compramos. ¿Y cuánto me la compra? Le damos 40. Pero si yo la compré en 100, 40 le damos. Bueno, está bien. Vaya a comprar una de las que son certificadas por el sumo sacerdote. Allá están, mire. Y iban, debe una vaquita. Está bien. ¿Cuánto vale? Vale 100. 100. Pero si acabo de vender uno en 40, me dieron 40. Vale 100. Si usted quiere ofrecer a Dios un sacrificio, vale 100. Si no, Dios, el sacerdote, el sumo sacerdote, no le va a bendecir y Dios no le va a bendecir. Ese era el tipo de mafiosos que había. Por eso es que el Señor los echó de ahí. Por eso es que el Señor les dijo, ustedes la casa de Dios la han hecho cueva de ladrones. No es, hermano, porque como la gente dice, hermano,
Aquí en la iglesia no hay que vender pupusas, hermano. Va a venir el Señor y nos va a sacar a latigazos como sacó a los mercaderes, hermano. Eso es pecado, hermano. Hermano, no vendan en la librería, hermano. Ese es negocio, hermano. Va a venir el Señor, hermano. No vendan comida, hermano, porque al Señor no le agradó y los echó del templo. Por eso Dios no nos va a bendecir, porque aquí estamos haciendo negocio de la casa de Dios. No es a eso que se refería el Señor. El Señor se refería a la mafia que había ahí, hermano, cuyo líder era el sumo sacerdote, que eran unos ladrones, hermano, que extorsionaban al pueblo. Eso eran los líderes religiosos de Israel. Y entonces a ellos no les importaba si la gente recibía misericordia, si se recibía sanidad. A ellos no les importaba. Lo que les importaba que se hiciera lo que ellos decían. Y ellos dijeron, en sábado no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Y a ver qué hace. Veamos qué hace. Veamos qué hace. Ojo, herodianos. Ojo, herodianos. Sí, fariseos. Sí, fariseos. Ojo. Y por eso el Señor les decía. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito, sí o no? Callados. Por eso le digo, hermano, hay gente farisea en la iglesia. Porque yo sé de iglesias, incluso, hermano, yo vengo de una denominación que en un tiempo, hermano, los hombres no podíamos usar ni bigote ni barba, porque era pecado. Era pecado. Entonces al hermano o la hermana que quería servir, el hermano que quería servir, si era de esos hermanitos que le gustaba usar bigote, o se lo vuela o no sirve. Si le gustaba usar barba, o se la vuela o no sirve. Botas aquí, no, aquí, botas son del diablo. Así que bote esas botas y póngase zapatos. Vista como hombre. Ese era el pensamiento fariseico que había en ese lugar antes. Fíjense. O hermanos, cuando llegan invitadas, ahí van, hermano, dice, ¿para qué andan trayendo gente así, mujeres así, semidesnudas? No andan trayendo esa gente. Hermano, van a recoger gente. Y entonces dice, vienen pantalones, la mujer, no, así no puede ir. Que vaya y que se ponga un vestido. Así no puede ir a la casa de Dios. Tome, dale ahí una toallita para que se quite todo ese maquillaje, que se lo quite, porque así no puede ir a la iglesia. Hermano, fariseos y fariseas. Como si el Señor, hermano, llegó en el capítulo 4 de San Juan, habla el Señor que se acercó a una mujer, hermano, que había tenido 5 relaciones ilícitas. Y la sexta que hoy tenía, hermano, era igual una relación ilícita, o sea, era una fornicaria. Sin embargo, hermano, y además de eso, era samaritana. Que los líderes, los judíos, consideraban a los samaritanos perros. Entonces, a esos, a quienes los judíos llamaban perros, a quienes de acuerdo a la ley, esa mujer tiempo sabía que haberla matado a pedradas, porque eso decía la ley. Pero como ellos eran samaritanos, recuerden que ellos tenían diferentes, hermano, congregaciones. ¿Pero por qué le llegó a la mujer samaritana? ¿Por qué el Señor dijo, bueno, voy a salvar a una mujer, pero una mujer honesta, una mujer decente, una mujer virgen? La voy a ir a buscar, porque por estos lugares no hay solo mujeres malas. No, hermano. El Señor no anduvo viendo, hermano, la reputación, el pasado de la persona, su apariencia, hermano, de su vestimenta. Él no mira nada de eso, hermano. Él lo que ve la necesidad que tiene el hombre, hermano, de ser salvo, de encontrarse con Dios, hermano. No importa si no es homosexual, si no es transvesti, hermano, lo que sea, ladrón, asesino, hermano, drogadicto, no importa. El Señor quiere salvarlo, y una vez el Señor lo salva, lo cambia, Él dice al corazón de cada uno cuáles son las áreas de la vida que hay que cambiar. Pero no nos cambiemos nosotros, porque nosotros lo queremos cambiar, pero lo queremos cambiar, hermano, como los fariseos. La falda 3/4 abajo de la cintura, el cabello
una cuarta abajo del hombro. La presentación, no esto, no lo otro. Los hermanos, cuidado con que venga alguno ahí con camisa roja. El rojo es del diablo. No me dejen entrar a nadie si trae camisa roja. Y le dicen, yo sé de pastores que hablan con los miembros y dicen, hermano, usted no sabe de que el rojo es del diablo, no se vista de rojo. O de negro, hermano, y usted que es diabólico, hermano, que anda de negro. ¿Cómo que si lo externo, hermano, es lo que hace al ser humano? No es lo externo. No es, por eso el Señor se los dijo, porque cuestionaron, hermano, cuestionaban todo eso. Que no se lavaban las manos para comer, hipócritas, mentirosos. ¿Acaso, le dijo, no saben ustedes que lo que entra en la boca entra al vientre y se va a la letrina? Por lo tanto, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre, de la boca del hombre es lo que lo contamina, porque del corazón sale todo lo malo, los robos, los hurtos, las hechicerías, las blasfemias, las fornicaciones, los adulterios, de ahí salen y eso sí contamina al hombre. Oiga, habemos muchos fariseos en la iglesia. Llega una persona, hermano, en una hembrita en minifalda y salen, hermano, a ponerle una toalla como que si eso la va a cambiar. ¿Está malo? ¿Está mal? Que llegue quien llegue. Mire, vamos a leer aquí una porción, a ver si nos queda tiempo. No, yo creo que ya no. Pero mire, hermano, en una ocasión el Señor estaba con publicanos y pecadores, que eran los más odiados por los religiosos. Y entonces dijeron, uy, qué bárbaro el maestro, con publicanos, con pecadores. Y es ahí donde el Señor le dijo, miren, en lugar de estar hablando, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y apréndanlo, en lugar de estar criticando. Porque yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos, he venido a buscar perdidos. A eso he venido. Entonces, hermano, hay gente religiosa que dice que aman a Cristo, que aman a Dios, pero no le quieren hablar a nadie de Cristo porque son gente inmunda. Son gente inmunda. ¿Se recuerda en San Lucas capítulo 10? Voy a cortar porque ya no hay tiempo, pero en San Lucas capítulo 10 el Señor da, hermano, un ejemplo tremendo. Dice Evangelio, según San Lucas capítulo 10, se le acercó un intérprete de la ley y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El Señor le dijo, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, le dijo el Señor, haz eso y vivirás. Pero él dice, queriendo justificarse, le hizo la pregunta al Señor. Le dice, sí, Señor, pero ¿y quién es mi prójimo? Porque él quería que le dijera, tu prójimo es tu mamá, tu papá, tus hermanitos, tus tíos, para decirle, ay, Señor, todo lo he guardado. ¿Quién es mi prójimo? Le digo, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Está bien, te voy a contar una historia. Un hombre descendía de una ciudad para otra y en el camino fue asaltado. Lo dejaron herido, bien herido. Tirado el hombre ahí en el suelo, apareció el sacerdote, que eran los que ministraban, o sea, los sacerdotes eran los mediadores del pueblo para con Dios y de Dios para con el pueblo. Los mediadores, los santificados, el sacerdote. Y vio el sacerdote al hombre tirado y ¿qué dijo? Pasó de largo. Dice, venía un levita, los líderes, los levitas, recuerden, hermano, eran todos los de donde venían los sacerdotes y eran los encargados de la alabanza. Apareció el levita y cuando le vio el levita, dice, hermano, pasó de largo. Dice
Y venía un samaritano. Y cuando lo vio, samaritano, que para los judíos eran perros, pero ni el sacerdote ni el levita tuvieron misericordia del hombre. El samaritano, cuando lo vio, fue movido a misericordia. Se le acercó, lo levantó, lo llevó al hotel, al mesón, durmió con él, le curó sus heridas. Oiga todo lo que hizo. Se le echó encima. Eso no dijo, ¿y si tiene el COVID? No me le acerco. Le voy a preguntar, ¿ya tiene la segunda y la tercera? Para ver si me le puedo acercar. Y la mascarilla no la tiene, póngasela. No. Lo vio y fue movido a misericordia. En el momento se bajó del asno, caballo, camello donde iba, y entonces lo agarra, lo llevó al mesón, le curó las heridas. O sea, antes no habían, hermano, instrumentos de limpieza, de desinfección. Pero ¿cómo le hizo? Aceite y vino le echó, dice, con sus manos, quizás con su mismo vestido, lo rompió, hermano, y ahí hizo una gasa, comenzó a lavarle, a limpiarle las heridas, durmió con él, hermano, vigiló toda la noche para cuidarlo, que la fiebre, hermano, le dejara, y al siguiente día, hermano, va donde el mesonero y le dice, mira, ya me voy, pero voy a regresar, aquí están 2 denarios, te los dejo. Pero oiga, a mí me encanta esa palabra, porque le dice, cuídamelo. 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 Como si eso ya era parte de su vida. Cuando decimos mi gente, mi familia, cuando es algo parte de nosotros. Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, me dices cuánto es y yo lo pago. Esa era la historia. Viene el Señor y le dice, dime, le dice al intérprete, ¿quién crees tú que fue el prójimo de aquel hombre? Le digo, pues el que hizo misericordia con él. Ve tú y haz lo mismo. Pero el religioso no hace eso. El religioso no hace eso. A esa gente yo no le hablo. Ellos son católicos, eso no hay que hablar ni saludarlos, no hay que saludarlos. Y el Señor dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? ¡Que se muera de hambre! No. Dale de comer pan. Y si tu enemigo tiene sed, ¿qué dice la palabra? ¡Que se muera! Dale tú de beber agua. Dáselo. Ven, hermano. Entonces es importante, hermano, que entendamos esto, hermano. El Señor no es religión. Hermano, el Evangelio no es religión. No tenemos que pretender quitarle vestir y desvestir a la gente, hermano. Que sea Dios quien nos cambie, que los salve, y no nosotros, porque si lo hacemos nosotros, los vamos a volver también fariseos como nosotros. Pero es que hay gente que dice, no, pues tanto que prohibían, y mire cómo terminaron. Por eso, porque hay gente hipócrita, farisea, que quiere imponer, hermano, pero ellos son falsos. A la gente no hay que imponerle nada. Que sea Dios quien la cambie. Porque mire, Efesios capítulo 2, algo así, dice que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Preparó buenas obras para que... ¿Pero quiénes? Los que habíamos de ser salvos. Pero una vez siendo salvos, Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, siendo salvos, no para ser salvos, porque Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos por fe y por gracia. Por fe y por gracia. No importa quién es la persona, si es una mujer samaritana, si es un centurión, hermano, no importa si es un principal de la sinagoga, no importa si era Jairo, no importa si era la niña, no importaba quién, hermano. El Señor iba a hacer misericordia y Él no importaba. Y tienen cuadros católicos en las paredes, porque mire, yo sé de hermanos que si van a ir a visitar a alguien, pero ven que hay cuadros católicos con figuras católicas, dice, no, hermano, aquí está el diablo, hermano, vámonos de aquí, hermano. Gracias a Dios, otro día regresamos, y no le hablan a la gente, porque son fariseos, porque quieren cambiar a la gente a la fuerza, quieren que la gente ya venga cristiana, ya venga cambiada, no quieren dejar que el Señor la cambie, y queremos cambiar a nosotros.
Termino con esto. El hermano del Señor, Jacobo, al cual conocemos como Santiago, en su epístola universal dice esto en el capítulo 1. La religión pura, porque mira, tiene que decirle, se lo voy a decir, usted sabe que hay una religión pura delante de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, le voy a creer, no les creo mucho, pero le voy a creer. Pero sí hay. Hay la religión pura y sin mancha. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha y sin pecado del mundo. Esa es la religión pura de Dios. No es la que guarda, la que apantalla, la que aparenta, la que dice que hay que guardar, que hay que hacer, que no hay que hacer, que hay que comer, que no hay que comer. Es el fariseísmo. Es el fariseísmo. El Señor es el dueño del sábado. El hombre se enseñorea del sábado. No hay día que nos esclavice, hermano. No hay día que no podamos hacer el bien, porque somos los señores del sábado, dice el Señor. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir siendo religiosos? ¿Ah? ¿Queriendo cambiar a la gente a la fuerza? ¿Queriendo cambiar a los jóvenes? Si vas a ir a la iglesia, no quiero que vayas en pantalones, si no, mejor no vayas. Ah, ¿quieren que se pierda mejor su hijo, su hija, su vecina, su familia, y no que vaya a la iglesia así como está? ¿Acaso no tenemos fe en Dios, que Dios cambia las vidas, que Dios transforma las vidas? ¿Ah? No invites a tu amiguito que parece que como es afeminado. Y entonces, ¿quién lo va a cambiar si no le vamos a la iglesia? ¿Cómo va a escuchar la palabra de Dios? Llevémoslos. Quien llega a la iglesia, que llegue, abramosle las puertas. Bienvenido a la casa de Dios. Y hay que oiga la palabra. Y ahí Dios que le hable. Y si Dios quiere salvarlo, lo va a salvar. Y Dios lo va a cambiar. Y Dios le va a decir qué es lo que tiene que quitarse de su vida. Y cambiar las áreas de su vida que quiera cambiar. Que Dios quiera que cambie. Dios es el que tiene que decir, no nosotros. Así que si quiere irse con bigotón, váyase con bigote, váyase con barba, váyase con bota, váyase de vaquero, váyase de mariachi, váyase de lo que quiera irse, hermano, hermana, amigo, amiga, váyase como quiera a la iglesia. Allá Dios nos va a hablar y es el que nos cambia. Amén y amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos infinitas gracias por tu grande amor y misericordia, Padre bueno. Gracias, Señor, por esta palabra, este pensamiento. Que, Señor del cielo, entendamos, Señor, que tú no eres religión, que el evangelio no es religión, que no podemos imponerle a la gente, Señor, algo que tú no quieres que hagamos, sino que tú eres el único que puede cambiar a las personas, el que habla al corazón, el que ordena, Señor, a cada vida qué es lo que tiene que hacer. Gracias, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Amén, hermanitos. Les esperamos para el día de mañana. Recuerden, mañana estamos, hermano, doctrina. Hay doctrina mañana. Entre 8 a 8:15 salimos mañana. Así que les esperamos. Una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta entonces si el Señor no ha venido. Dios les bendiga a todos.